Primeras 35 preguntas de las materias específicas para el examen de conocimientos de la licencia de conducir clase A2B del Perú. Pregunta 1. ¿Cuál es un elemento, característica o dispositivo considerados como requisito técnico general? A. Dispositivos de alumbrado y señalización óptica. B. Sistema de frenos. C. Carrocería diseñada para evitar salpicaduras de las ruedas y o protegida por guardafangos o escarpines. D. Todas las anteriores. La respuesta es la de todas las anteriores. Pregunta 2. La instalación de las láminas retroreflectivas debe ser de acuerdo a las siguientes especificaciones. A. Las láminas deben ser fijadas horizontalmente en los laterales del vehículo y en la parte posterior, alternando los colores rojo y blanco. B. Las láminas deben colocarse a no menos de 300 milímetros y no más de 1,60 metros sobre la superficie de la carretera. C. Las láminas podrán fijarse a la carrocería del vehículo por medio de los diferentes elementos tales como remaches, tornillos, autoadhesivo o pegamento, asegurando la fijación permanente. D. Todas las anteriores. La respuesta es la de todas las anteriores. 3. Los vehículos de las categorías M2 destinados al servicio de transporte terrestre, M3 y N deben contar con láminas retroreflectivas. A. Solo los vehículos M3. B. Sí. C. No es obligatorio. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es la B. Los vehículos de las categorías M2 destinados al servicio de transporte terrestre, M3 y N deben contar con láminas retroreflectivas. Por supuesto que sí. 4. ¿Qué se entiende por neumático reencauchado? A. Neumático que luego de haberse desgastado se vuelve operativo al efectuar nuevas ranuras en su banda de rodamiento. B. Neumático que luego de haberse desgastado se vuelve operativo al adherirle una nueva banda de rodamiento. C. Que sin haberse desgastado presenta ranuras y se le adhiere una banda de rodamiento. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es la B. Neumático que luego de haberse desgastado se vuelve operativo al adherirle una nueva banda de rodamiento. 5. ¿A qué se denomina sistema bicombustible y sistema dual? A. Sistema bicombustible, entre paréntesis gasolina GNV, o sistema dual, entre paréntesis combustible líquido GNV. B. Sistema bicombustible, entre paréntesis diésel GNV, o sistema dual, entre paréntesis combustible líquido GNV. C. Sistema bicombustible, entre paréntesis gasolina GNV, o sistema dual, entre paréntesis GLP GNV. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es la A. Se denomina sistema bicombustible y sistema dual al sistema bicombustible gasolina GNV o sistema dual combustible líquido GNV. 6. ¿Cuántas ruedas de repuesto deben contar los vehículos de categoría M y N? A. 2. B. 1. C. No es obligatorio. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es la B. Las ruedas de repuesto que deben contar los vehículos de categoría M y N son una rueda de repuesto. 7. ¿Cuál es una característica adicional para los vehículos de las categorías M según el Reglamento Nacional de Vehículos? A. Retrovisores y asientos del conductor. B. Guardafangos. C. Bocina de sonido uniforme y continua y fórmula rodante. D. A y C son correctas. La respuesta es la D. A y C son correctas. Es decir, ¿cuál es la característica adicional para los vehículos de las categorías M según el Reglamento Nacional de Vehículos? La A, retrovisores y asientos del conductor, y la C, bocina de sonido uniforme y continua y fórmula rodante. La respuesta es la D. A y C son correctas. 8. ¿Cuál es el documento que acredita ante SUNARP las modificaciones efectuadas a las características registrables de los vehículos? A. Certificado de revisión técnica vehicular. B. Certificado de conformidad de conversión y modificación. C. Certificado de conformidad de modificación. D. Declaración jurada de conformidad de modificación. La respuesta es la C. El documento que acredita ante SUNARP las modificaciones efectuadas a las características registrables de los vehículos es el certificado de conformidad de modificación. 9. La definición de complementarias a las luces altas utilizada para alumbrar una mayor distancia de la vía por delante del vehículo
corresponde a A. Luz neblinero delantero, B. Luz de largo alcance, C. Luz baja, D. Luz de freno. La respuesta es la B. Luz de largo alcance. 10. ¿Cuál es una medida preventiva que puede aplicar la autoridad competente según el Reglamento Nacional de Vehículos? A. Retención de la licencia de conducir. B. Retención de mercancía. C. Internamiento del vehículo. D. A y C son correctas. La respuesta es la C. Una medida preventiva que puede aplicar la autoridad competente según el Reglamento Nacional de Vehículos es la C. Internamiento del vehículo. 11. ¿Cuál es la definición que corresponde a la carrocería de acuerdo al Reglamento Nacional de Vehículos? A. Estructura básica del vehículo compuesta por el bastidor, el tren motriz, suspensión, dirección, ejes, ruedas y otras partes mecánicas relacionadas. B. Estructura que se instala sobre el chasis o estructura autoportante para el transporte de personas y o mercancías. C. Elemento mecánico que sirve de soporte del vehículo, aloja las ruedas y permite la movilidad del mismo. D. Estructura básica del vehículo que sirve de soporte del vehículo y se instala con el chasis. La respuesta es la B. La definición que corresponde a la carrocería de acuerdo al Reglamento Nacional de Vehículos es la estructura que se instala sobre el chasis o estructura autoportante para el transporte de personas y o mercancías. 12. La definición, el conjunto de elementos que hacen posible que el vehículo pueda operarse usando combustible líquido y GNV simultáneamente corresponde a A. Sistema bicombustible, B. Sistema dual, C. Sistema simultáneo, D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es la B. Sistema dual. 13. ¿Qué porcentaje como mínimo de transparencia deben tener los parabrisas de vidrio de seguridad? A. 50%, B. 70%, C. 80%, D. 60%. La respuesta es la B, 70%. El porcentaje mínimo de transparencia que deben tener los parabrisas de vidrios de seguridad es 70%. 14. ¿Qué porcentaje como máximo de oscurecimiento debe tener los parabrisas de vidrio de seguridad? A 40, B 20, C 30, D 50. La respuesta es la C. El porcentaje como máximo de oscurecimiento que debe tener los parabrisas de vidrios de seguridad es 30%. La C. 15. ¿De qué categoría son los vehículos de más de 8 asientos, sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos? A. M2, B. M3, C. N3, D. M1. La respuesta es la A. M2. ¿De qué categoría son los vehículos de más de 8 asientos sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos? M2, categoría M2. 16. ¿A cuál clase pertenecen los vehículos construidos exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados? A. Clase 1, B. Clase 2, C. Clase 3, D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es la C. Clase 3 es la clase a la que pertenecen los vehículos construidos exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados. 17. ¿A qué categoría pertenecen los vehículos de más de 8 asientos sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas? A. M1, B. M3, C. M2, D. N3. La respuesta es la B. M3 es la categoría a la que pertenecen los vehículos de más de 8 asientos sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas. 18. ¿A qué se denomina un ómnibus biarticulado? A. Vehículo compuesto de 3 secciones rígidas unidas entre sí por 2 juntas articuladas permitiendo libre paso entre las secciones. B. Vehículo compuesto de 2 secciones rígidas unidas entre sí por una junta articulada permitiendo libre paso entre una sección y otra. C. Vehículo con la carrocería monocasco autoportante a la cual se fija el conjunto direccional en la parte delantera y el conjunto del tren motriz en la parte posterior. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es la A. Un ómnibus biarticulado es el vehículo compuesto de 3 secciones rígidas unidas entre sí por 2 juntas articuladas permitiendo libre paso entre las secciones. La A. 19. ¿Es obligatorio el sistema de freno auxiliar para los vehículos de categoría M2 y M3? A. Sí. B. No.
es opcional para ambos. C, para los vehículos de categoría M2 es opcional y para los de categoría M3 es obligatorio. D, no se aplica para esas categorías. La respuesta es la C. Para los vehículos de categoría M2 es opcional y para los de categoría M3 es obligatorio el sistema de freno auxiliar. 20. ¿Qué cantidad mínima de puertas de servicio deben tener los vehículos que se destinen al servicio de transporte escolar? A, 1, B, 2, C, depende de la categoría M2 y M3, D, 3. La respuesta es la cantidad mínima de puertas de servicio que deben tener los vehículos que se destinen al servicio de transporte escolar son una puerta. 21. ¿Qué cantidad mínima de salidas de emergencia deben tener los vehículos de categoría M2 y M3 que se destinen al servicio de transporte escolar? A, 2 salidas de emergencia para ambas categorías. B, 2 salidas de emergencia para la categoría M2 y 3 salidas de emergencia para la M3. C, una salida de emergencia para la categoría M2 y 2 salidas de emergencia para la categoría M3. D, una salida de emergencia como mínimo para ambas categorías. La respuesta es la B. La cantidad mínima de salidas de emergencia que deben tener los vehículos de categoría M2 y M3 que se destinen al servicio de transporte escolar. 2 salidas de emergencia para la categoría M2 y 3 salidas de emergencia para la categoría M3. 22. ¿Cuál es la exigencia de la tercera luz de freno? A, opcional. B, obligatoria. C, no aplica a categorías M. D, ninguna. La respuesta es la A. La exigencia de la tercera luz de freno es opcional. 23. ¿Cuál es la potencia mínima de la luz baja? A, 20 watts. B, 10 watts. C, 25. D, 55. La respuesta es la C. 25 watts es la potencia mínima de la luz baja. 24. La licencia de conducir de clase A, categoría 2B, tendrá una vigencia de A, 3 años, B, 5 años, C, 8 o D, 2. La respuesta es A, 3 años es la vigencia de la licencia de conducir de la clase A2B. 25. Para obtener una licencia de conducir clase A, categoría 2B, se requiere tener grado de instrucción mínimo de secundaria completa, B, primaria completa, C, secundaria incompleta, D, superior técnica. La respuesta es la A, secundaria completa para tener la categoría A2B. 26. Para conducir vehículos de transporte terrestre de materiales peligrosos, espacio, necesario contar con la licencia que corresponda a la categoría del vehículo que transporta los materiales peligrosos. Vamos a reemplazar ahí la palabra A. No es, B es, C depende de la mercancía que transporta, D ninguna. La respuesta es la B y quedaría así. Para conducir vehículos de transporte terrestre de materiales peligrosos, es necesario contar con la licencia que corresponda a la categoría del vehículo que transporta los materiales peligrosos. 27. Las sanciones por las infracciones al servicio de transporte se encuentran comprendidas en A. El Reglamento Nacional de Administración de Transporte. B. El texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, Código de Tránsito. C. El Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares. D. Todas las anteriores. La respuesta es la A. Las infracciones del servicio de transporte se encuentran comprendidas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 28. Con relación a las obligaciones del conductor del servicio de transporte terrestre, marque la alternativa incorrecta. Incorrecta. A. Debe ser titular de una licencia de conducir de la clase y categoría que corresponda al vehículo que conduce. B. Debe portar su licencia de conducir vigente, así como la documentación del vehículo. C. Debe conducir solo vehículos habilitados por la autoridad competente. D. Puede oponerse a la labor de supervisión y fiscalización de la autoridad competente. La respuesta, pues, incorrecta es la D. Puede oponerse a la labor de supervisión y fiscalización de la autoridad competente. 29. La edad máxima para conducir vehículos destinados al servicio de transporte terrestre es de A. 55, 60, 65 o 70 años. La respuesta es la D. 70 años es la edad máxima para conducir vehículos destinados al servicio de transporte terrestre. 30. El servicio de transporte especial de personas es aquel que se presta A. Sin regularidad ni uniformidad. B. Con regularidad y uniformidad. C. Sin regularidad y con uniformidad. D. Con regularidad y sin uniformidad. La respuesta es la A. Sin regularidad ni uniformidad del servicio de transporte especial de personas.
31. ¿Cuál de los siguientes servicios no corresponde al servicio de transporte especial de personas? A. Diferenciado. B. Turístico. C. De trabajadores. D. De estudiantes. La respuesta es la A. Diferenciado. 32. Si un conductor atenta contra la integridad física del inspector durante la realización de sus funciones, será sancionado con A. Cancelación de licencia de conducir e inhabilitación para obtener nueva licencia por 3 años. B. Suspensión de la licencia de conducir por 3 años. C. Cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener nueva licencia más la multa de 0.5 UIT. D. Cancelación de la licencia de conducir por 1 año e inhabilitación definitiva para obtener nueva licencia y la multa de 1 UIT. La respuesta es la C. Si un conductor atenta contra la integridad física del inspector durante la realización de sus funciones, será sancionado con la cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener nueva licencia y una multa de 0.5 UIT. 33. En el servicio de transporte, la vigencia de la habilitación del conductor es espacio y de renovación automática una vez acreditada la vigencia de la licencia de conducir de la categoría correspondiente al vehículo habilitado. A. Anual. B. Cada 2 años. C. Cada 5 años. D. Ninguna. La respuesta es la A y quedaría así. En el servicio de transporte, la vigencia de la habilitación del conductor es anual y de renovación automática, una vez acreditada la vigencia de la licencia de conducir de la categoría correspondiente al vehículo habilitado. 34. ¿A partir de qué edad el conductor del servicio de transporte deberá rendir y aprobar los exámenes médicos semestrales que establezca la Dirección General de Transporte Terrestre DGTT? A. 60, 55, 65 años. D. No existe dicha exigencia en la norma. La respuesta es la C. A los 65 años de edad, el conductor del servicio de transporte deberá rendir y aprobar los exámenes médicos semestrales que establezca la DGTT a partir de los 65 años. 35. Si un presunto infractor paga voluntariamente dentro de los 5 días hábiles de levantada el acta de control la multa que corresponda a la infracción imputada, este será reducida en a 20%, 30%, 40% o 50% de su monto. La respuesta es la D. 50% de su monto si un presunto infractor paga voluntariamente dentro de los 5 días hábiles de levantada del acta de control. La multa que corresponda a la infracción imputada será reducida. Hasta ahí la primera parte de las 35 preguntas de las materias específicas para el examen de conocimientos de la clase A2B de la licencia de conducir del Perú.